Como siempre le decimos, no nos crean porque estamos llenos de creencias, experimentenlo y saquen sus propias conclusiones. Y hoy, hablando de cuerpo, hablando de nueva forma de ser, comunicación, que tengo ganas de cambiar y no sé cómo. Hoy nos acompaña Daniel Oil. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, contento de estar aquí, sentado acá en el sillón de la reina. Bienvenido. Bienvenido, las reinas. Bienvenido. Gracias. Bueno, Daniel, ¿cómo te presentarías? Como un aprendiz crónico, como alguien que siempre siente que todo está por ser descubierto, todo está por ser aprendido. Y que le encanta compartir lo que está aprendiendo. Dicen que nada compartimos con más pasión que eso que estamos aprendiendo ahora. Así que yo me enrolo ahí. Total, y me suma eso porque estamos haciendo astrología y no paramos de hablar de astrología. Exactamente, y uno va trayendo, ¿no? La Sí, totalmente. Aprendices crónicos, nos sumamos. Total. Muy lindo. Yo me acuerdo que me había... Porque arroba referencial. Sí. Yo... es como que siempre pensaba que sabía, ¿viste? Y me puse un cartel así grande en el baño cuando iba a hacer pis, entonces leía todos los días soy un aprendiz. Entonces para que me empiece a entrar en la cabeza y empezar a estar abierto a esa apertura, ¿no? Que te viene de los demás. Totalmente. Qué lindo registro geminiano, por cierto. Aprendiz eterno, como... Sí, muy lindo. Bueno, y un poco trayéndonos ahí, Dan, todo esto que estás vibrando, que estás aprendiendo durante tantos años, todo un recorrido, todo un camino. Siempre en este espacio como nos gusta como hablar un poco de los inicios de cierto despertar o cierta curiosidad en tu vida. ¿Hubo un momento en particular, ¿querés contarnos algo ahí de cómo iniciaste en este camino? ¿Tuviste otros trabajos que tenían que ver más con el plano de la Matrix y hubo algo que también te trajo más a otra conciencia? A ver, antes de hacer esto que estoy haciendo muy virginianamente, en mi opuesto complementario a Piscis, me dedicaba a desarrollar software para empresas. Así que... Mira, sistemas. Sistemas. Ese pensamiento sistémico me ayudó un montón después para entender la vida sistémicamente, entender las relaciones sistémicamente, entender las familias, los equipos desde una mirada sistémica, y empecé a, ahondar en varias disciplinas que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Claro. Y que entré como de curioso, de aprendiz nomás, a explorar cosas que tenían que ver con la comunicación, que tenían que ver con el sistema nervioso, que tenían que ver con cómo realmente creamos esta realidad en la que vivimos a través de cómo nuestro sistema nervioso interacciona con frecuencias, que es lo único que desde la física sabemos que hay ahí afuera. Como decía Maturana, no tenemos ningún tipo de acceso directo a lo que hay ahí afuera, solo sabemos la peli que nuestro sistema nervioso puede crear para nosotros a partir de esas frecuencias que hay ahí afuera. Yo a veces estoy sentado en mi jardín y veo a mi gata sentada en el borde, ¿no?, ahí de la pileta, y me pregunto, ¿qué estará viendo? Porque tengo la total certeza de que lo que ella ve no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. Muchas veces me pregunto qué ve cuando me mira, porque estoy seguro de que no ve nada parecido a lo que yo veo en el espejo. Así que tal es esta toma de conciencia de que vivimos literalmente adentro de una peli que nuestro sistema nervioso está proyectando todo el tiempo para nosotros. ¿Y cuál fue ese momento, volviendo a la peli, cuál fue ese momento de tu peli, ¿no?, que fue el clímax que dijiste, pará, voy a ir por acá, me salgo de generar software y sistemas y encaro por este lado? Fue muy interesante. Yo había participado de un seminario que tenía que ver con crecimiento y desarrollo personal y profesional, y hubo dos momentos. Uno, yo salí después de 5 días de ese entrenamiento hablando diferente, y a partir de hablar diferente me di cuenta que pasaban cosas diferentes con la gente, y entonces el entrenamiento era totalmente vivencial. No decían, bueno, acá estamos enseñando, pero entonces me puse curioso acerca de qué herramientas habían usado, y me enteré que había mucho de Gestalt, de psicología transpersonal y de programación neurolingüística.
Y a los meses me enteré que había una escuela de PNL y uno de los participantes me invitó a ir. Hice un primer nivel y me pareció interesante. Y vi que había un segundo nivel y eran tantos los cambios que había experimentado que digo, vamos por más. Después me enteré que había un tercer nivel que era como para enseñar, en un entrenamiento para entrenadores. Y dije, yo jamás voy a entrenar esto, yo trabajo en sistemas. Pero venía como con una seguidilla de no terminar cosas, o sea, empezar algo y tomar la información que necesitaba, y cuando sentía que había habido suficiente de eso, soltaba y iba por otra si diferente. hay algo de energía pisciana que no se note. Claro, ahí. Y dije, ¿cómo será terminar algo? Entonces vamos a experimentar algo que hace años que no experimento, que es empezar algo y terminarlo. Y entonces empecé a hacer este entrenamiento para entrenadores y tenías que hacer unas pasantías y qué divertido estar con toda la gente. Y de la escuela me dijeron, bueno, la verdad que nos gusta tu estilo, te gustaría unirte al staff. Y yo seguía en modo juego, ok, bueno, vamos a unirme al staff para jugar a enseñar programación neurolingüística. Y bueno, 25 años después acá me tienen. Seguí aprendiendo muchas otras cosas, sigo teniendo esa como una de las bases con las que trabajo, pero me he desarrollado en un montón de otras cosas más: hipnosis ericksoniana, trance generativo, coaching ontológico, bueno, un montón de otros modelos. Y yo siempre trabajo con personas, trabajo con equipos y también formo, ¿no? Formo coaches en diferentes disciplinas. Y siempre les digo, no, esto que estamos aprendiendo acá, así como te lo estamos enseñando, lo vas a usar exclusivamente acá. Después, cuando estés con la gente, vas a ser vos, donde esto va a aparecer en medio de todo lo que vos ya sos, vos ya sabés, ya hacés. Esto se va a hacer tuyo cuando se mezcle en un licuado con todo lo que vos ya sabés y hacés. Y solo cuando estés en ese lugar vas a poder ser realmente de ayuda y asistencia, ¿no? para otros. ¿Cómo fue ese aprender? Porque dijiste, fui la primera vez y salí hablando diferente. Sí. ¿Cuál fue ese aprendizaje que te hizo irte hablando diferente? Que saliste hablando Tomar diferente. conciencia de que el lenguaje está creando realidad todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Que cuando estamos declarando cosas, el mundo está cambiando, ¿no? Que lo que decimos cambia el mundo. Esa es la... O sea, el lenguaje tiene como para mí dos magias. Una, la magia increíble, que yo lo que estoy hablando es código, y si vos fueras japonés no entenderías nada de esto. Sin embargo, si yo grito sí lo entenderías, porque el grito es analógico. O sea, que yo puedo decir cosas y adentro de tu mente aparecen imágenes y podés convertir sonidos en imágenes. Esa es una cosa increíble que tiene el lenguaje. La otra es que cuando hablo cambio el mundo. Si yo digo me gusta este programa, el mundo es uno. Si yo digo no me gusta este programa, el mundo es otro. Entonces el lenguaje tiene ese poder de cambiar la realidad todo el tiempo. Sí, me vino el hágase la luz, y la luz se hizo. Y la luz se hizo, exacto. Claro. Wow. Hay muchos temas que ahí algo llegaste a mencionar con algunos nombres y creo que todos nos van a abrir ventanas maravillosas, cósmicas y portales a mucho más para compartir. Podemos empezar quizás como a encontrar un poco el contenido de qué implica la conciencia generativa, ¿no? Este nombre que hemos presentado un poco ahí también en las redes, bajo este paradigma. ¿Qué es la conciencia generativa o qué nos puedes traer de eso? Como vos quieras abordarlo. De alguna manera, conciencia generativa es mi destilado, justamente, ahí donde aparece todo lo que yo he sido y hecho, desde el músico, que una de mis identidades, de mis primeras identidades infantiles, podríamos decir, es ser músico. Vengo de una familia de músicos. Claro. Y todos los diferentes aprendizajes, ¿no? De programación neurolingüística, coaching ontológico, hipnosis, trance, todo eso. Bueno, ¿qué puedo aportar yo? ¿Cuál es mi voz en este concierto? Y muy temprano, en alguno de mis primeros entrenamientos con alguien que considero uno de mis grandes mentores en esto, que es Stephen Gilligan, estábamos en un entrenamiento en San Diego y a mí me pareció muy claro, esto yo lo quiero compartir en la naturaleza y con amigos músicos. O sea, me vi, ¿no? Haciendo retiros, y Conciencia Generativa es un proyecto que hace ya 7 años que traemos con Matías Ortolá, que es un gran amigo, explorador,
y compañero de viajes y claro. gran músico. Sí, sí. Yo siempre usé música en mis entrenamientos y usaba, bueno, la gente me reconocía porque yo tenía como idea usar músicas raras, que la gente no las tuviera asociadas con nada para que al escucharlo no le viniera el casamiento de Pedro o el bautismo de Juan. Directo al inconsciente. Entonces, viste, siempre músicas del mundo. Claro. Y un día estaba en medio de esto y tomé conciencia de que esa música que yo estaba usando estaba trayendo información de un campo diferente al campo que estábamos co-creando con la gente en ese momento. Y cuando me dije, ¿cómo solucionamos esto? La única manera es que sea música en vivo. Alguien que pueda resonar con lo que está sucediendo acá y convertirlo en vibración musical. Para, contámelo otra vez, pero bajámelo a que lo entienda como un nene de 3 años. Ok. ¿Qué te pasó? Ok. Lo que me pasó es que si yo te pongo, no sé, el Gloria de Vivaldi, va a traer una información de esa época, del barroco, de los italianos, de las iglesias, y va a ser imposible que esa música no esté presente en eso que estamos creando. Okay. La única manera de que la música que suene esté realmente dándole causa a esto que está sucediendo y no traiga otra información es que sea creada en ese contexto. Entonces tenía que haber un músico ahí haciendo música que resonara con lo que estaba pasando. Y yo sabía que Matías tiene como todo un recorrido haciendo creación espontánea con otros músicos, con bailarines, con artistas plásticos. Y dije, veníamos de muchas exploraciones y caminos juntos, de rituales chamánicos, exploración con plantas sagradas, y dije, Matías es la persona para hacerlo. Lo invité para un evento puntual en la Sierra de Córdoba y hace 7 años que venimos trabajando juntos en esto, ¿no? Y realmente combinamos, hay un montón de herramientas que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con disciplinas de las que los dos venimos, como son las artes internas chinas, el yoga, la respiración, y poder combinar esto que desarrolló muy bien la programación neurolingüística, que es entender cómo armamos estos modelos del mundo y que viene muy de acá arriba, con cómo bajamos todo esto al cuerpo. Y cómo en mis sesiones de coaching yo siempre invito a la gente a, bueno, tengo esta sensación de que hace un rato que venimos hablando de cabeza a cabeza. ¿Crees que tu cuerpo tiene información interesante? ¿Qué te parece si lo traemos a la conversación? Y normalmente ahí va a venir algún proceso donde respiremos, caminemos, nos movamos y volvamos a hablar desde otro lugar. Siempre digo que a veces las palabras salen como en tobogán, de la cabeza a la boca, y ahí vienen muy rápido y son muy incorpóreas. Y que en realidad la idea es, ¿qué pasa si yo dejo que eso baje, toque alguno de mis centros somáticos, después vuelva a subir y aparezca como palabra, ¿no? Te quiero hacer una pregunta porque recién la nombraste y la venís nombrando, la programación neurolingüística. Sí. ¿Qué sería? ¿Qué programación sería? ¿Es la que tengo yo? ¿Es la que me tengo que programar? ¿Qué sería? La programación neurolingüística es un modelo, ¿no? Y todos los modelos son mentiras que funcionan, o sea, ningún modelo es verdadero. Entonces, este es un modelo de cómo los seres humanos creamos modelos del mundo y habitamos en ellos, y logramos lo que logramos en función del mundo que creamos adentro nuestro, esencialmente a partir de la información que nos llega de los sentidos, y ahí viene lo neuro, y cómo colapsamos eso momento a momento, que es lo que hace el lenguaje, ¿no? O sea, una experiencia tomada por los sentidos puede significar infinitas cosas hasta que el lenguaje le pone un sello y todas esas infinitas posibilidades terminan siendo eso que acabo de decir. Siempre digo que estamos todo el tiempo escuchando radio yo, esa voz que habla dentro mío, y jamás nos cuestionamos, o sea, estamos totalmente convencidos de que radio yo nos dice cómo es el mundo. Lo que aprendemos cuando... O sea, el nombre, tenemos que ver un poco por qué se llama programación neurolingüística. Nació en los años 70, 80, en el boom de las computadoras personales, y apareció esta idea de que descubrieron que había como ciertas secuencias, que a veces primero miro, después siento, después escucho, primero escucho, y había como una especie de programas que yo podía seguir que terminaban en acciones. Y primero empezó como esta idea, bueno, yo podría programar a otros neurolingüísticamente, y eso es una idea que ha quedado como en el pasado. Y el nombre
tiene más que ver con que yo pueda tomar conciencia de qué programaciones neurolingüísticas tengo adentro, cuáles tengo adentro, qué mundo me estoy creando, qué mundo me estoy creando y cómo lo estoy haciendo, porque si el mundo que me estoy creando no me está funcionando, tomar conciencia de que yo soy el programador neurolingüístico y puedo cambiar esas programaciones, ¿no? Y a veces asistimos a otros a tomar conciencia de eso y a cambiarla, ¿no? ¿Cómo puede llegar a tomar uno conciencia de que el mundo que tiene en la cabeza no es el mundo real? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo pienso que lo primero que tengo que instalar es la duda. Tengo que empezar a dudar, ¿no? de esto como la única realidad posible. Y muchas veces viene de empezar a constatar cuáles son los otros mundos, ¿sí? Tu mundo, el mundo de Leo, el mundo del operador, el mundo de los que nos están escuchando ahora en este momento. Y empezar a ver que realmente cuando pienso en una persona es una entidad biológica y un universo interpretativo que viene con ella. Y cuando empiezo a tomar conciencia de esto, empiezo, bueno, cada vez que me encuentro con otro mundo. Y empezar a aceptar, o sea, normalmente venimos de una formación o de una educación que nos dice que hay algo ahí afuera que es de alguna manera, y si lo que vos me decís de lo que hay allá afuera no coincide con lo mío, algunos de los dos está equivocado y algunos de los dos tiene razón. Sí. Y empezamos a conversar acerca de quién tiene razón. Una conversación totalmente inútil, porque ya sabemos que en una conversación, a ver quién tiene razón, siempre gana el que tiene más poder. Es una pérdida de tiempo. Y que el cambio, ¿no? y que es como la invitación, es partir de la base de que estamos en dos mundos diferentes, y a partir de ahí aparece una diferencia y cómo gestionamos creativamente esa diferencia. Y una conciencia generativa desde el hablar, desde el comunicar. Yo digo, por ejemplo, que una comunicación generativa es la gestión creativa de ese espacio de diferencia que siempre está dado cuando dos personas nos estamos comunicando. Entonces yo parto de mi hablar con ustedes de que ustedes están desde un mundo interpretativo diferente del mío, y que cualquier conversación que tengamos es la gestión de esa diferencia. No se trata de ver quién está en lo cierto, claro, quién lo está quién lo equivocado. ¿Quién puede explicarlo mejor? ¿Qué podemos construir? Claro. ¿Sí? Claro, te iba a decir qué creación estamos... Sí. A veces, trabajando en empresas, lo doy con este ejemplo muy burdo, ¿no? Llega una orden de compra de 17 toneladas de X. Para la gente del departamento de ventas, la mejor noticia del mes. Posiblemente para la gente de producción sea pesadilla 4. ¿Quién tiene razón? Entonces, si la gente de ventas entiende que es pesadilla 4 para producción y la gente de producción entiende que es la mejor noticia del mundo para la gente de ventas, ¿qué hacemos con este espacio de diferencia que se crea? ¿Cómo nos ponemos creativos con eso y hacemos algo que funcione con eso, ¿no? Qué lindo. Pensaba recién, Dan, como desde la astrología esa conciencia de una otra edad, de una diferencia, es lo libriano, que siempre todavía decimos que nuestra conciencia humana como tal está todavía transitando lo Cáncer Leo, y todo lo que viene después, o sea, Virgo y Libra, descubrir que hay un otro y que ese otro es totalmente diferente, pero a su vez esa diferencia también soy yo, es como todavía algo que en la humanidad se lleva un poco a marzo, ¿viste? Un poco hay algo de la astrología que nos trae esa conciencia, y me parece muy interesante como esto de partir desde la diferencia, ¿no? Profunda diferencia que a su vez también soy yo y que también es un espejo de lo que yo puedo ser. Y hablando de la comunicación, este programa siempre propone mucho, ¿no? Un espacio de resonancia, de comunicación. Digo, como abordar un poco este tema desde el lugar, ¿será que nosotros nos comunicamos generalmente usando palabras, como bien vos nos traías, ¿no? Un lenguaje que es maravilloso. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ahí está. ¿Será que hay algo más y que muchas veces esto como, no, bueno, en la vida cotidiana, pero si yo te dije tal cosa, o vos me dijiste tal cosa, y desde ahí, ¿hay algo más además de las palabras que... Yo creo que hay algo súper importante para entender, y es que la parte de nuestro sistema nervioso que maneja nuestras emociones, que es muy parecida a la que tiene mi perro, mi gato, mi caballo o una ardilla, no sabe qué hacer con las palabras.
que esa parte que maneja mis emociones, como es más antigua, en general todo lo más antiguo en nuestro sistema es más rápido que lo nuevo. Claro. ¿Sí? Esa parte es mucho más rápida que la que decodifica el lenguaje. De manera que cuando vos me decís algo, tu tono de voz, tu postura corporal, tus gestos, ya cambiaron mi emocionalidad antes de que la parte que decodifique el lenguaje pueda hacer ese proceso de convertir esos sonidos en imágenes internas. De manera que yo entiendo tu qué desde tu cómo. O sea, de alguna manera mi comprensión de lo que me estás diciendo va a estar modulada por cómo me lo estás diciendo. Una de las grandes cosas que entrenamos en programación neurolingüística es eso, ¿no? Poder notar que hay un qué de la comunicación y un cómo de la comunicación, y el cómo es meta con respecto al que está afectando. Fíjate simplemente una palabra como no. Es lo mismo si yo digo no, no, nah, no. Cada uno de esos 4 nos tuvo una carga emocional completamente diferente y significó para el que me estaba escuchando una respuesta radicalmente opuesta en algunas de las versiones del no que te di. Sí. Otra cosa que sucede es que en función de la música de lo que estamos diciendo, el tipo de imágenes que le van a aparecer a la otra persona van a variar completamente. Hay idiomas que manejan ideogramas como el chino, como el japonés, donde cuando un calígrafo escribe caballo, alguien de esa cultura, viendo ese ideograma, porque tiene información analógica, sabe si es el caballo de un noble, el caballo de un aldeano, el caballo de un guerrero, un caballo joven, un caballo viejo. En nosotros eso no está, usamos los emoticones, las tipografías, claro, para eso. Sí. Ahora vos fijate qué imagen aparece si yo te digo, ahí va un caballo subiendo la ladera. Ahí va un caballo subiendo la ladera. Ahí va un caballo subiendo la ladera. ¿Fueron los mismos caballos que aparecieron? ¿Subían la ladera de la misma manera? Ese es el poder de la música del lenguaje. Entonces, las características, siempre aparecieron caballos y siempre aparecieron laderas, pero la forma del caballo, el empinado de la ladera, el tipo de paso que hacía ese caballo cambió completamente por la música que acompañó esas palabras. Así es. ¿Y hay muchas veces desconexión entre lo que yo digo y cómo me muestro? Bueno, ahí es cuando decimos, cuando alguien te dice algo, le decís, avisale a tu cara. Claro. Porque lo que percibimos es la incongruencia. Hay una parte de cuando sucede eso, trabajando con gente, no entendemos que una parte es verdadera y me estás mintiendo, sino que hay una parte de la persona que está teniendo una experiencia y hay otra parte interna de la persona que está teniendo una experiencia completamente diferente. Como 2 personas diferentes en una misma. Es que todos somos, no solo 2, sino sí, varias. Pero un panteón de personas. Claro. Todos somos múltiple personalidad. ¿Sí? Claro. Normalmente hay alguna que se sienta al volante y es la que aparece, ¿no? El avatar social que pongo adelante. ¿Y cómo es la creación la cual voy a crear si mi cuerpo está diciendo algo diferente de lo que mi voz está diciendo? Lo que voy a hacer es que primero que mi comunicación no va a tener la llegada que yo espero que tenga. Porque si yo recibo una comunicación incongruente, por ejemplo, si yo te digo, vamos al cine, y vos me decís, sí, dale, vamos. Y yo, como me dijiste, sí, dale, vamos, sigo adelante, voy a tener esa otra parte tuya peleándose conmigo todo el tiempo que estemos en el cine. Ahora, si yo te digo, no, me parece que no tenés ganas, la parte tuya que me dice, no te acabo de decir que quiero ir al cine. Entonces, en ese caso, mi única opción, cuando alguien se comunica incongruentemente conmigo, es decir, metacomunicar y decirte, escucho que me estás diciendo que querés venir al cine y sin embargo tu tono de voz, tu cuerpo parecen estarme diciendo otra cosa. ¿Qué está pasando? O sea, necesito dejar de hablar acerca de ir al cine y empezar a hablar acerca de si estamos teniendo una comunicación que es congruente o no. O sea, si yo respondo cualquiera de las partes, yo voy a quedar incongruente y voy a tener a tu otra parte peleándose conmigo. Mi única opción es comunicar que yo estoy observando una comunicación incongruente, que yo veo que hay una parte tuya que seguramente quiere venir al cine y hay una parte tuya que no, démosle voz a esa otra parte, ¿no?
esa parte se puede entrenar porque por ahí si hay familiaridad o hay una historia, viste, muchas veces queda como adentro de lo obvio todo. ¿Se puede entrenar el empezar a preguntar? Sí, yo creo que sí, que es como, por empezar, es traer conciencia de que existe esta posibilidad de metacomunicarnos, o sea, que es hablar acerca de cómo nos estamos comunicando en lugar de seguir hablando del tema del que estábamos hablando. Claro. Empezar a decir, vos te das cuenta que de esta manera no podemos seguir hablando de a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Hablemos acerca de qué está pasando en nuestra forma de comunicarnos acerca de proyectos. Porque cuando aparece eso ya no podemos seguir hablando de eso, de lo que estábamos hablando, sino que es la invitación a hablar acerca de cómo hablamos. Total. Claro. Bueno, muchos temas, realmente me quedé viajando ahí en esas aguas piscianas. Yo que no me cuesta tanto tampoco. Momento para tomar agua de hidratación. Estaba pensando en esto de poder hablar y poder percibir que hay mucho más de las palabras cuando nos comunicamos que las palabras que usamos, que podemos ir cambiando de esos niveles, ¿no? Pasando del metalenguaje. ¿Y de qué nos habla un poco esta cuestión de la conexión relacional, que es un término como tal que también aparece ahí en Conciencia Generativa? La conexión relacional es un poco, viene un poco de la mano de esto, tiene que ver con esto. Mira, para esto, como te decía antes, voy a como dar un pasito para atrás y hablar de un modelo, ¿no? que utilizamos muchísimo, que es este modelo de entender que estamos en la experiencia como si tuviéramos tres mentes. Que la más antigua es la mente del cuerpo, la mente somática, que culturalmente estamos entrenados para dejar afuera de la ecuación, que es la mente que siempre está conectada, es nuestra mente natural, con la cual cuando soy cuerpo soy naturaleza, que está muy conectada con mi hemisferio derecho, que es el único que siente el cuerpo, o sea, nuestro hemisferio lingüístico, lógico y lineal no tiene cable directo para abajo, no tiene cable directo al cerebro emocional y no siente el cuerpo directamente. Entonces hay toda una forma de conciencia que es corporal, somática, y estamos en el cuerpo, y cuando estoy en el cuerpo puedo sentir la conexión con todo lo que hay. Y en el momento en que me separo de mi cuerpo, me separo de todo. Quedo aislado en este mundo virtual del hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces esta es nuestra mente más antigua, nuestra mente con la que conectamos, la mente que además no se puede, el cuerpo no tiene esta posibilidad de mi mente virtual de desconectarme, de salirme y viajar en el tiempo y en el espacio, y ir a Roma, ir a Nápoles, viajar a las galaxias, ir al pasado, viajar al futuro y pensar que acá yo quiero construir una casa y hacer los pasos que van a hacer, ¿sí? Esta otra mente es mucho más nueva, claro, ¿sí? Mucho más moderna, y opera esencialmente por disociación. Para crear esos universos se va de la experiencia. Entonces nuestro primer trabajo en conciencia generativa es producir una reconexión de esta mente cognitiva que crea modelos y mapas del mundo, y de esta mente somática que está todo el tiempo en la experiencia. Cuando podemos hacer esta conexión, ¿sí? y podemos estar todo el tiempo como, yo siempre digo que el cuerpo es un control de calidad sobre los constructos de mi mente cognitiva. Yo necesito estar todo el tiempo sintiendo lo que pienso, sintiendo lo que digo, porque si no estoy desconectado y puedo seguir pensando cosas que me hacen mal, porque no me doy cuenta que me estoy haciendo mal al pensar de esa manera. Entonces lo primero que hacemos es que la gente pueda volver a sentir su centro, volver a sentir que hay un espacio de conciencia, además del de la cabeza que está hiperentrenado, que está en algún lugar del cuello para abajo. Puede ser en el plexo cardíaco, en el plexo solar, en la tantien, en el jara, claro, en el vientre. Y hay como una tercera forma que tenemos, que es una mente que nos trasciende como individuos, que podríamos llamarlo nuestra mente social, y la llamamos nuestra mente de campo, que es la que nos permite todo el tiempo estar accediendo a información no local, atemporal, conectar con nuestros ancestros, con los linajes del conocimiento y del hacer en los que estamos trabajando, con nuestros amigos, con nuestro equipo de trabajo, con nuestra familia. Y la idea es justamente poder, como el primer paso en cualquier proceso de asistencia a otros, que es una de las cosas a las que me dedico, ¿no? A formar personas para que puedan desde diferentes abordajes estar asistiendo a otros.
que la diferencia que hace la diferencia es la conexión relacional. Que está visto que prácticamente todas las formas de acompañamiento de personas funcionan. Y que la diferencia que hace la diferencia, y la diferencia que hace que alguien sea un profesional que es muy exitoso en esa forma y otro no tenga ningún tipo de éxito, es el nivel de conexión relacional que esa persona puede hacer con el otro. Que el proceso de transformación no sucede adentro de la persona ni sucede adentro mío, sino que sucede en el espacio vincular que creamos. Entonces, cuando hablo de conexión relacional, hablo de eso, ¿no? De abrirme a una forma de mente que me trasciende a mí como individuo, ¿no? Gregory Bateson, uno de los grandes biólogos y epistemólogos sistémicos, bromeaba con sus alumnos, ¿sí? Diciendo que todo el mundo sabe que 1 más 1 es 3. Que cuando si Javi se hace plenamente presente y está en su cuerpo y además está abierto a estar conmigo, y yo me hago plenamente presente y estoy en mi cuerpo y estoy abierto a estar con Javi, inmediatamente aparece entre los dos una tercera presencia que es la relación, que es el vínculo. Y mi manera de trabajar es sentir que todo el tiempo ese 3 es el que no se está guiando, porque tampoco siento que lo que sucede en una sesión es algo que sucede en el interser, como diría Thich Nhat Hanh, ¿no? O sea, el interser, ¿no? Claro. Que la transformación sucede en el interser. Que somos seres vinculares porque para desarrollarnos, para crecer, solo lo podemos hacer en el interser, no lo podemos hacer solos. Hay algo de la vincularidad que es central para la posibilidad de desarrollarnos y seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Para tener esta evolución consciente. Así es. Sí, la verdad que ahí concuerdo con vos. Y me quedó algo ahí como resonando, es ¿cómo puedo escuchar a mi cuerpo? Que es el que más viejo, el que más años tiene, digamos, el que va a ser más rápida el tema si estoy contento, feliz, triste. ¿Cómo lo puedo escuchar? Respira. Respira. Respirar y sentir los apoyos son como el camino de entrada de todas las formas de meditación. Necesito volver a conectar con mi respiración, que es la que agita mi mente. O sea, para el yoga, o sea, la definición de yoga en los Yoga Sutras de Patanjali es Chitta Vritti Nirodha, es la cesación de las fluctuaciones de la materia mental. Y lo que agita el lago de la materia mental es nuestra respiración. Y la que lo calma es otra vez nuestra respiración. Wow. Me parece muy interesante y hay muchas propuestas hoy por hoy que nos traen esta cuestión, ¿no? La respiración somática y demás. Justo estoy hablando de esto mucho con muchas personas porque claro, de pronto hay tanta información que a veces uno no sabe exactamente por dónde llegar, de qué manera, qué nombre usar, qué técnica, y terminamos yendo a la clase de yoga corriendo pensando en que hay que ir a la clase y llevar y a ver cómo hacemos con la rutina para encajar. Digo, qué interesante meditar sobre estas paradojas también, ¿no? Y lo más importante de la clase de yoga es estar toda la clase consciente de la respiración. Las posturas son lo de menos. Se tenía que decir y se dijo. No, también en la meditación lo mismo, es claro. Concentrarte en la respiración. Volvé una vez, y además te vas a ir de la respiración. Volvé una vez más de las que te fuiste, trayéndote de regreso amorosamente y no a los latigazos. Claro. Totalmente. Tenemos, ¿cómo estamos con el tiempo? Tenemos todavía ahí un tiempo como para seguir. Bueno, perfecto. Bueno, algo de la identidad, Dan, también aparece en esta cuestión de la conciencia generativa. La identidad, ¿no? Esa palabra que usamos tanto, la identidad, o el yo soy así, o no soy de determinada manera. La identidad es algo que está cristalizado, que de alguna manera uno lo va construyendo y se va estancando en un modelo o en un lugar para después ir cambiando. ¿O qué puedes traernos de esta concepción? Lo que nosotros trabajamos en conciencia generativa, tenemos un módulo que se llama matriz de identidad, es que la identidad en realidad es una matriz de muchas formas, que de alguna manera mi identidad es como un mapa que se despliega cada vez que me preguntan o me pregunto quién soy. Y el ejemplo más claro
Más allá de que algunos dirán estas no son identidades, son roles, una cuestión semántica. Pero si a mí en la puerta de la escuela de mi nieta me preguntan quién sos, voy a decir yo soy el abuelo de Regina. Claro. Pero si estoy entrando a una empresa, me dicen quién soy, yo soy el capacitador que viene a entrenar al equipo de vendedores, ¿sí? Y por ahí si juego al fútbol y estoy por entrar a la cancha y me preguntan quién soy, yo le digo yo soy el delantero derecho. Entonces mi identidad de alguna manera está todo el tiempo cambiando en función del contexto. Y lo que realmente buscamos al entrar en la identidad es darnos cuenta que es un espacio justamente donde un montón de cosas coexisten simultáneamente y que de alguna manera algunas las tenemos totalmente claras, otras las tenemos en sombra completamente. Sí. De las que tenemos en sombra tenemos la mitad, las que conocemos y escondemos están como están en semisombra, sí, y las que tenemos en completa inconsciencia y estamos todo el tiempo proyectando en los demás. Lo que proponemos es un trabajo un poco siguiendo la idea de Ken Wilber, donde primero distinguimos todo lo que hay allí, después lo integramos con la idea de poder trascenderlo incluyendo todo, ¿no? Y ser una versión más completa de nosotros mismos, siempre sabiendo que no importa cuántos de esos potenciales, es como pensamos que nuestra identidad más profunda es como una especie de campo cuántico de posibilidades que nunca, ni en una vida ni en muchas vidas van a llegar a poder expresarse. O sea que no importa cuántas versiones de nosotros hayamos podido desplegar, porque la vida nos dio oportunidad, lo que somos en profundidad siempre es mucho, mucho más que eso. Mucho más. ¿Podemos cambiar la identidad que no nos gusta? Que, no sé, una identidad en una forma de ser que soy en determinado sistema que ya no me está gustando. Totalmente. O sea, yo creo que en realidad el peligro es cuando nos cristalizamos y nos pensamos que yo soy eso, y no que yo soy eso, que esa parte de mí a la que el contexto invitó a manifestarse. Una de las cosas que a veces personas que tienen que hacer cambios radicales en su identidad es que necesitan cambiar de contexto. O sea, una persona que ha desarrollado una adicción a una sustancia, es muy difícil que pueda transformar esa identidad de adicto si sigue en ese contexto donde consumir esa sustancia es la regla. Por darte un ejemplo así como extremo, ¿no? De eso, que hay cambios de identidad que requieren de cambios de contexto. Algunos son más internos, son más sutiles, a veces no necesito desmontar completamente algo, sino cambiar ciertos aspectos, ¿no? La mayoría de las cosas con las que yo trabajo tienen que ver con que las personas suelten, o realmente el trance, y el trance es algo, justamente yo siempre hablo de trance y no de hipnosis, porque hipnosis es un dispositivo occidental para facilitar el acceso a esta experiencia que es transcultural, o sea, todas las culturas tienen una forma de trance. Y el trance es esencialmente ese espacio donde algo que se ha cristalizado de una manera puede volver a sus formas así como líquidas, ¿sí? Donde no me puedo quedar, pero puedo emerger con una identidad diferente. O sea, muchas veces las personas vienen a hacer trabajos de trance en una búsqueda de justamente soltar o ablandar una identidad que se ha cristalizado, volver a ese espacio donde yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo y emerger con algo nuevo que seguramente será también provisorio, pero como decía uno de mis grandes mentores, va a ser más acorde a las necesidades del momento presente y va a ser más congruente con mis competencias actuales. Muchas veces mis identidades cristalizadas tienen que ver con necesidades del pasado y con niveles de competencia que tenía en el pasado y que no he ido actualizando ni a las necesidades del momento presente ni a mis competencias actuales. ¿La hipnosis es hipnosis? ¿Lo hipnotizabas todo? No, eso de hipnosis es como son formas antiguas de hipnosis autoritaria, de hipnosis de escenario. Yo vengo formado por discípulos de un gran mago de la hipnosis, Milton Erickson, y su hipnosis se la llamaba hipnosis naturalista o hipnosis conversacional. Cuando dos de los creadores de la PNL que modelaron el trabajo de Erickson daban sus seminarios sobre hipnosis ericksoniana, se paraban los dos adelante y decían los dos al mismo tiempo: la hipnosis no existe y toda comunicación es hipnosis.
Claro. Ajá. Si yo empiezo a contarte acerca de mis vacaciones en una playa paradisíaca y vos empezás a sentir el calor del sol y escuchar las olas, y no sé qué, Todo. eso es toda comunicación es hipnosis. Claro. Perfecto. Tenemos muchas historias, ¿no? de este tipo, como hablando de la hipnosis y también de la música, como me venía mucho de esto, ¿no? El flautista de Hamlet, como un poco siento que hay algo de todo lo que nos estás trayendo que habla mucho de una experiencia que requiere cierta apertura, requiere cierta como presencialidad de la persona a vivir ese proceso y a entregarse, ¿no? Como todos los procesos que realmente nos hablan de una verdadera metamorfosis. Me gustaría traer el tema que estuvimos hablando fuera de cámara. Entonces digo, en esta era de las comunicaciones, desde la astrología era de Acuario, el apogeo de las redes, inteligencia artificial, parece que las competencias lingüísticas van pasando cada vez más ya a un modelo artificial donde la máquina tiene infinitas posibilidades, incluso superiores a lo humano, ¿no? a la mente humana, en tanto analítica, en tanto este hemisferio mucho más de la comunicación. ¿Qué sentís que hoy nos hace ser humanos y nos hace ponernos realmente presencia al servicio de una transformación? Más allá de esta cuestión de la conexión con la red, de la conexión con la información que circula, que es mucha. ¿Qué nos trae más a una conciencia humana? Las máquinas no sienten. Las máquinas no sienten, las máquinas no pueden percibir la información de campo. Y te escuchaba decir que una inteligencia superior, y yo me animaría a decir que es simplemente mucho más rápida. Porque además lo único que hace la inteligencia artificial es combinar los datos que han descubierto mentes humanas. Claro. No crean conocimiento, solo lo combinan a altísima velocidad, mucho más rápida que los humanos. Pero solo hacen combinatorias de lo que los humanos ya han creado. Claro. Para ir cerrando, Dani, ¿qué te gustaría dejarle a la gente que te está escuchando? Qué buena pregunta. Me gustaría dejar esta idea de que no... A ver, hay una cosa muy complicada, que es cuando yo pienso que tengo que cambiar mi vida. Porque cambiar mi vida es imposible. Y Humberto Maturana, ¿no? este gran biólogo chileno, que ha sido uno de mis grandes mentores intelectuales, siempre se oponía al uso de sustantivos para hablar de procesos. Él nunca quería hablar del lenguaje, sino hablar del lenguajear. Y entonces me gustaría dejar esta idea de que cambiar tu vida es imposible, pero cambiar tu vivir toma una respiración. Me encantó. Muy lindo. Me encantó, ¿no? Acá, llevarte acá. Porque tu vivir se cambia en un segundo. Y después es solo cuestión de que ese vivir continúe en el instante siguiente y en el instante siguiente y en el instante siguiente. Cambiar la vida es imposible. Dani, te agradezco mucho. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y me gustó lo de la hipnosis, así que en algún momento vamos a hacer Hablaremos. un experimento o algo. Totalmente. Sería muy interesante. ¿Cómo? Bueno, te encontramos ahí en las redes, en Instagram en principio, danieloil.rebel, Sí. ¿no? Y en la página de internet de concienciagenerativa.com. Ahí tenemos todo. Próximamente estás ahí con... Próximamente estamos abriendo el último proceso virtual del año, que es Creative Mind, que es un modelo donde de alguna manera la transformación se corre de lo individual a lo colectivo. Es posiblemente la gran diferencia, y además integramos en esto esta idea de generar una conciencia integral donde me trascienda a mí como individuo, tome la totalidad de las comunidades humanas, incluya todos esos campos de sombra colectivos, pero no solo eso, sino que traiga también la naturaleza y el nivel de lo no manifestado, de lo espiritual, podríamos decir, sin una connotación religiosa, ¿no? ¿Dijiste fecha de eso? ¿Cuándo arranca? El 24 son 10 encuentros los días martes, de 18 a 21, comenzamos el 24. 24 ahora. Sí, en ahora. Primavera. Exactamente, con la primavera. Para florecer. Negocio. El que quiere florecer, acá lo tiene a Dani. Bueno, muchísimas Dani, muchas gracias. Un placer, realmente. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Bueno, gracias Rodo, gracias Demos Radio, como siempre.
salimos de acá de este hermoso estudio Así. y nos volvemos a ver el día 17. Así es, un saludo grande. Con un añito más, ya Leo. Gracias. Muchas gracias a todos.